El estado de Sinaloa, ubicado en el noroeste de México, ha sido durante décadas la cuna de los narcotraficantes más poderosos del país. Enclavado entre el Océano Pacífico y la Sierra Madre Occidental, este territorio ofrece condiciones geográficas únicas que facilitaron el surgimiento de una industria criminal sin precedentes. En las montañas de la Sierra Madre, alejadas de cualquier presencia gubernamental, los campesinos comenzaron a cultivar amapola desde mediados del siglo XX. El opio extraído de esta planta se transformaba en heroína, un producto con altísima demanda en Estados Unidos. Cuando en los años 60 la demanda de marihuana creció exponencialmente entre los jóvenes estadounidenses, los sinaloenses adaptaron rápidamente sus cultivos. La zona montañosa que abarca partes de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango se convirtió en el epicentro de esta producción. Esta región, conocida popularmente como el Triángulo Dorado, abarca más de 60.000 kilómetros cuadrados de terreno prácticamente inaccesible. Para dimensionar su extensión, es un territorio más grande que países como Suiza o los Países Bajos. Las autoridades mexicanas reconocen que incluso con un despliegue militar considerable, localizar a alguien escondido en estas montañas resulta prácticamente imposible. Las comunidades que habitan estas montañas viven en un abandono casi total por parte del Estado. No hay escuelas suficientes, no hay hospitales, no hay carreteras pavimentadas. Solo vehículos todoterreno pueden llegar a estos pueblos después de horas de camino por terracería. En este aislamiento, la economía del narcotráfico no representa una elección sino la única forma de sobrevivencia para miles de familias. Los niños de estas comunidades no sueñan con ser abogados o doctores. El único modelo de éxito que conocen es el del narcotraficante. Un adolescente de 15 o 16 años ya puede estar involucrado en actividades criminales serias. Es una realidad cultural profundamente arraigada que ninguna política gubernamental ha logrado cambiar. En los años 70, el negocio funcionaba de manera rudimentaria pero efectiva. Los campesinos cultivaban en las montañas y los contrabandistas transportaban la mercancía hacia Estados Unidos. Era un sistema simple y directo que generaba fortunas rápidas. Durante esta época, existía un pacto secreto entre las organizaciones criminales y el gobierno mexicano. La Dirección Federal de Seguridad, el equivalente mexicano de la CIA, operaba como intermediaria en este sistema de corrupción institucionalizada. Los contrabandistas pagaban una cuota por cada kilogramo transportado y a cambio recibían protección oficial. El ejército miraba hacia otro lado en el momento preciso, la policía escoltaba discretamente los cargamentos, y los políticos recibían su parte correspondiente. Las reglas eran claras. Toda la droga debía salir de México. El consumo local estaba prohibido. Todo debía dirigirse hacia el vecino del norte. Los traficantes que seguían estas reglas prosperaban. Los que se negaban a pagar terminaban en prisión o perdían su mercancía. Este mecanismo funcionaba sin violencia excesiva y en un silencio casi absoluto. Sin embargo, la cantidad de droga mexicana que llegaba a las calles estadounidenses era imposible de ignorar. Bajo presión de la DEA, el gobierno mexicano lanzó en 1975 una operación conocida como Operación Cóndor. Financiada por Estados Unidos pero ejecutada por militares mexicanos, esta operación tenía como objetivo oficial erradicar los cultivos de amapola y marihuana del Triángulo Dorado. Estados Unidos invirtió considerablemente en esta colaboración proporcionando helicópteros MODE. Una tormenta, abandonaron sus tierras en Sinaloa y se trasladaron a otros territorios. El hombre que mejor aprovechó este desplazamiento forzado fue Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el Padrino. Este exoficial de policía, dotado de una inteligencia formidable y un agudo sentido político, se convertiría en el primer líder indiscutible del narcotráfico mexicano. Eligió establecerse en Guadalajara, en el estado vecino de Jalisco. Este traslado forzado, lejos de debilitar su operación, paradójicamente la fortaleció. Félix Gallardo comprendió algo que nadie había visto antes que él. En lugar de pelear por territorios, propuso unificar a las diferentes organizaciones criminales bajo una sola estructura. Donde otros veían rivalidades, él imaginó una federación con él mismo como director general.
Así nació a finales de los años 70 una organización que redefiniría la historia de México. Esta alianza estratégica permitió expandir enormemente la producción destinada al mercado estadounidense, todo con la complicidad de las autoridades que recibían regularmente maletines repletos de efectivo. La estructura de esta organización era más compleja de lo que los medios sugerían. Más que una pirámide jerárquica tradicional, funcionaba como una confederación de líderes regionales, cada uno controlando su propio territorio y sus propios hombres. En los niveles inferiores, casi invisibles en aquella época, se encontraban figuras que más tarde marcarían la historia del narcotráfico mundial. El verdadero cambio de juego llegó cuando los colombianos, que hasta entonces monopolizaban todas las etapas del tráfico de cocaína, enfrentaron un problema logístico. Su sistema de transporte desde Sudamérica directamente hacia Florida a través del Caribe funcionaba perfectamente para la costa este de Estados Unidos. Pero cuando intentaron conquistar la costa oeste, California y sus grandes ciudades, la distancia era demasiado grande y la vigilancia demasiado intensa. Los colombianos necesitaban un socio local que conociera los cruces fronterizos como la palma de su mano. El acuerdo era simple. Los colombianos entregaban su carga a los mexicanos, quienes se encargaban de la parte más arriesgada, cruzar la frontera estadounidense. Una vez que el producto estaba en California, los colombianos retomaban el control para la distribución final. Al principio era solo un goteo, unos cuantos cargamentos modestos. Después de todo, la costa este seguía siendo el mercado principal de los colombianos. Solo el 20% de toda la cocaína vendida en Estados Unidos pasaba por México en ese entonces. Pero ese pequeño 20% ya era suficiente para otorgar a los contrabandistas mexicanos un poder considerablemente mayor. El dinero ya no se contaba en millones sino en decenas de millones por cada cargamento. Este poder se exhibía abiertamente en las calles de Guadalajara con inversiones inmobiliarias, hoteles lujosos y villas espectaculares. Todo cambió cuando la DEA comenzó a interesarse de cerca en las operaciones de la organización. Un agente encubierto de la DEA realizó un trabajo meticuloso que resultó en la destrucción de enormes plantaciones de marihuana, la mayor incautación de la historia en aquel momento. Miles de toneladas de hierba fueron destruidas de la noche a la mañana. La represalia fue brutal y marcó el principio del fin para la organización de Guadalajara. Bajo intensa presión estadounidense, el gobierno mexicano se vio obligado a actuar. Se lanzó una cacería internacional que resultó en el arresto de varios de los principales responsables. La investigación reveló la escala sin precedentes de la corrupción dentro de las instituciones mexicanas, un escándalo de tal magnitud que el gobierno no tuvo más remedio que disolver completamente su propia agencia de inteligencia. En 1989 llegó el golpe definitivo. Félix Gallardo fue capturado en Guadalajara. Esta detención coincidió con el proceso de certificación entre Estados Unidos y México, un mecanismo mediante el cual el gobierno estadounidense evaluaba la cooperación mexicana en la lucha contra las drogas. Si México no demostraba cooperación plena, se suspendería la ayuda militar, los beneficios comerciales, los préstamos y otras ventajas económicas cruciales para un país que enfrentaba una severa crisis de deuda. Con Félix Gallardo fuera del panorama, el imperio que había construido comenzó a fragmentarse. Sus antiguos lugartenientes, que habían sido simples subordinados 10 años antes, ahora querían ser sus propios jefes. Cada uno había desarrollado sus propias redes de distribución e infraestructura con la clara ambición de independizarse. Se organizó una división territorial. A cada líder se le asignó una plaza, un territorio específico cerca de la frontera estadounidense que le permitía cobrar las ganancias asociadas e imponer cuotas a los traficantes que transitaran por su dominio. Sin embargo, esta distribución contenía las semillas de futuros conflictos. La ciudad de Tijuana, por su ubicación estratégica en la frontera con California, representaba una verdadera mina de oro. Al asignar este territorio a una sola familia, se creó inmediatamente una desigualdad flagrante que generó resentimiento entre los demás grupos. De estas tensiones surgieron las organizaciones que dominarían el panorama criminal mexicano durante las siguientes décadas. En Sinaloa se formó un núcleo central compuesto por figuras que se convertirían en los narcotraficantes más buscados del mundo. Estos hombres, unidos por lazos de amistad, parentesco y conveniencia,
construyeron lo que eventualmente se convertiría en la organización de tráfico de drogas más grande del planeta. Uno de estos hombres, nacido en la pobreza extrema de las montañas del Triángulo Dorado, había comenzado desde lo más bajo de la organización. De niño, acompañaba a su padre a vender cosechas en pueblos vecinos, observando cómo se gastaba el dinero en las cantinas. Fascinado por estos privilegios aunque fugaces, comprendió rápidamente que su futuro seguiría inevitablemente el mismo camino. Este hombre demostró una capacidad extraordinaria para la innovación logística. Desarrolló una extensa red de túneles transfronterizos de una sofisticación asombrosa. En uno de estos túneles descubierto en una ciudad fronteriza de Arizona, los agentes encontraron un sistema comparable a un elevador automotriz, oculto bajo una mesa de billar en una lujosa residencia. El costo de construcción de este solo túnel se estimó en más de $1,500,000, una inversión modesta considerando las decenas de toneladas de droga que habrían transitado por él. Su capacidad para transportar rápidamente drogas a Estados Unidos le ganó la confianza de los proveedores colombianos y fortaleció su ventaja sobre sus competidores. Sin embargo, su estatus en la jerarquía era todavía el de un operador de nivel medio. Su organización contaba con apenas 25 o 30 personas bajo su mando. Otro de estos hombres construyó su poder de manera completamente diferente. Operando siempre desde las sombras, prefería dejar que otros permanecieran bajo los reflectores. Durante más de 35 años logró evadir la captura, convirtiéndose en el verdadero poder. Un tercer personaje, que más tarde sería conocido como el Señor de los Cielos, demostró un talento natural para la diplomacia estratégica. Donde otros veían adversarios, él cultivaba socios. Estableció una compañía aérea completa como fachada legal para transportar cocaína a gran escala. Su flota de aviones y sus contactos internacionales lo posicionaron para apoderarse de las operaciones más lucrativas. A finales de los años 80, un cambio fundamental alteró el equilibrio de poder entre colombianos y mexicanos. El ejército estadounidense intensificó la vigilancia de las rutas del Caribe, multiplicando las incautaciones. Ante este bloqueo, los colombianos no tuvieron más opción que utilizar México como ruta principal, sin importar si el destino final era la costa este o la costa oeste. Esta nueva dependencia cambió completamente las reglas del juego. Las organizaciones mexicanas, ahora indispensables, impusieron sus propias condiciones. En lugar de recibir simplemente un pago por sus servicios, exigieron una parte de la mercancía. Primero el 30% del cargamento, luego hasta el 50%. 1 kilo para los colombianos, 1 kilo para los mexicanos. El impacto financiero fue masivo y transformó a simples contrabandistas en multimillonarios. La cadena logística del narcotráfico funcionaba como una línea de producción industrial. Un cargamento llegaba a la costa del Pacífico. Un primer equipo lo recibía, lo almacenaba y lo preparaba para el transporte hacia el norte. Para llevarlo a la frontera, se recurría a otros asociados que cobraban una comisión. Al llegar a una ciudad fronteriza, un tercer grupo tomaba el relevo, almacenando la mercancía y dividiéndola en lotes más pequeños para facilitar el cruce. Este grupo, habiendo sobornado a las autoridades locales, cobraba su propia comisión. Luego un cuarto equipo se encargaba del transporte hacia los almacenes en ciudades estadounidenses. En este sistema nada era gratis. 1 kilogramo vendido en Estados Unidos por $30,000 y comprado por $2,000 no generaba $28,000 de ganancia neta. Una parte significativa de este margen desaparecía a lo largo de la cadena de intermediarios. La frontera entre México y Estados Unidos se extiende por casi 3,200 kilómetros, atravesando desiertos y ríos, con más de 40 puntos de cruce oficiales. Para las organizaciones criminales, esta frontera no era un obstáculo sino una oportunidad. Cada punto de cruce representaba una ruta potencial hacia el mercado más lucrativo del mundo. Con la fragmentación de la organización original, comenzó la Primera Guerra Real por el control de los territorios. Los diferentes grupos, que durante años habían coexistido bajo un mismo paraguas, ahora se enfrentaban abiertamente. La violencia que había sido contenida durante la era del Padrino se desató sin control. Esta historia de poder, traición y violencia no es simplemente el relato de criminales individuales. Es la historia de un sistema donde la pobreza extrema,
La ausencia del Estado, la corrupción institucionalizada y la insaciable demanda de drogas en Estados Unidos crearon las condiciones perfectas para el surgimiento de imperios criminales. Las montañas de Sinaloa siguen produciendo nuevas generaciones de jóvenes dispuestos a arriesgar todo por una promesa de riqueza. Las rutas de tráfico se adaptan constantemente a las medidas de seguridad. Y la violencia continúa cobrando miles de vidas cada año. La captura de los líderes más emblemáticos no ha logrado desmantelar estas organizaciones. Por el contrario, cada arresto ha provocado luchas internas por el poder que generan aún más violencia. Las facciones rivales se reorganizan, forjan nuevas alianzas y continúan operando con una eficiencia que desafía los esfuerzos de las autoridades de ambos lados de la frontera. En años recientes, nuevos conflictos internos han fracturado a las organizaciones más poderosas. Las ciudades que alguna vez fueron relativamente pacíficas se han convertido en zonas de guerra donde los habitantes no se atreven a salir de noche. Los secuestros se cuentan por decenas cada semana. El ejército mexicano despliega refuerzos desde todo el país en un esfuerzo por recuperar el control, pero la violencia parece incontenible. Los intereses financieros son demasiado grandes y los conflictos ya han cruzado un punto de no retorno. Mientras las facciones rivales pelean entre sí, otras organizaciones aprovechan la oportunidad para apoderarse de territorios o forjar alianzas estratégicas. Lo que está en juego es enorme. Quien controla las rutas de tráfico controla un mercado de miles de millones de dólares. Y en esta batalla, la única certeza es que la violencia continuará mientras existan las condiciones que la alimentan. El narcotráfico mexicano no es solo un problema de seguridad. Es el reflejo de profundas desigualdades sociales, de décadas de abandono gubernamental en regiones enteras del país, y de una demanda de drogas que no muestra señales de disminuir. Resolver este problema requiere mucho más que operaciones militares y arrestos espectaculares. Requiere abordar las raíces mismas de un sistema que ha convertido al crimen organizado en la única opción de vida para millones de personas.